Paz, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, oyentes y amigos, que Dios les bendiga en este hermoso día. Gracias a nuestro Dios por las bendiciones derramadas en cada uno de vosotros. Les saludo, hermana en Cristo, Dominga Martínez desde Panamá. Hoy nos toca estudiar un tema muy hermoso, muy interesante para la vida de la mujer mayor en la iglesia. Como todos los temas han sido muy interesantes, muy edificantes para nuestra vida espiritual. Estamos bajo el eslogan, Mujeres bajo la guía del Señor. Estamos en la última semana, hoy sábado 30 de julio del 2022. Y el tema que nos toca en consideración es ejemplo de buenas obras. El texto base está en Tito capítulo 2 versos 3 al 8. Y les invito a que me acompañen a leerlo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El objetivo de la carta de Pablo a Tito va dirigida especialmente a las mujeres mayores de la iglesia, así como los dos versos anteriores iban dirigidos especialmente a los hombres mayores de la iglesia. Pero como veremos en el estudio, ambos tienen exigencias comunes por el llamado que les ha hecho su mismo Señor y Dios. Hombres, presten atención a lo que son las mujeres mayores, para que les den el honor y respeto que merecen y para que ayuden a sus esposas e hijas a conocer lo que Dios les ha mandado. Especialmente en esta oportunidad solo veremos 2 puntos acerca de la sana doctrina y las mujeres en la iglesia, centrándonos en el verso 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito, que le debía enseñar a la cristiana mayor a que no fuera calumniadora ni chismosa. Más bien, la mujer cristiana debe de vivir en amor. Y una de las formas en que esto se puede ver es en nuestro lenguaje. Ella no debía de ser chismosa, ni juzgadora, ni estar siempre al tanto de las últimas habladurías. La mujer mayor debe de ser un modelo de decoro y de respeto por otros. Sus ocupaciones deben ser cosas santas. Están puestas al igual que los varones en el templo de Dios, para servir a Dios mismo. Por lo tanto, están dedicadas a cosas separadas para Dios, dedicadas para Dios, mujeres y en especial mujeres de mayor edad. Sus años no pasan para hacerlas ver cosas feas, sus arrugas y tal vez una figura no muy estilizada según los parámetros del mundo. No piense de esa manera. Sus años le han sido dados por Dios para que puedan crecer en su servicio al Señor, en su conciencia de haber sido llamadas por Dios mismo a su servicio. No deben de dedicarse a lo que es desagradable a Dios, a lo vano y pasajero, que se acaba con el uso y los años. No digo que no se arreglen, pues sus cuerpos también son templos del Espíritu Santo. Por esto mismo, por esta misma verdad, deben dedicarse a las cosas santas, no a las mundanas. Deben dedicarse a agradar a Dios y no al mundo. Filipenses 4:8. Las mujeres mayores de la iglesia son siervas de Dios. El verso 3 de este capítulo nos señala que las mujeres mayores
enseñan la sana doctrina siendo maestras del bien, es decir, maestras de lo excelente. Otra vez, no desde el púlpito, porque no le es permitido, pues tiene otro llamado diferente. Las mujeres mayores, las abuelitas, pero también las mujeres no abuelitas, pero que lleven varios años de casada o aún solteras adultas, son llamadas a ser maestras de lo excelente. Miremos en el contexto y panorama con respecto al propósito, el por qué Pablo le escribe esta carta a Tito. Tito, un siervo de Dios, a quien Pablo dejó en la isla de Creta, para corregir ciertos problemas que habían en las iglesias de ese lugar. Y en su carta le escribe a Tito, muestra algunas cosas y les invito a que me acompañen a leer Tito capítulo 1, 5. El propósito de esta carta: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo está mostrando cuál fue el propósito por el cual dejó a Tito en Creta: para corregir lo que estaba deficiente, corregir algo que estaba desviado. Corregir significa enderezarlo. Habían cosas que no andaban bien en la iglesia y se necesitaba ser enderezadas, corregidas. Entonces el papel de Tito en Creta era alinear a las iglesias conforme a la palabra de Dios y al propósito de Dios. Nosotros necesitamos corrección, necesitamos alinearnos conforme al propósito de Dios. Ese era el propósito de esa carta enviada a Tito. Miremos en el verso 10 que nos dice del mismo capítulo: porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El verso 11 del mismo capítulo: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Miremos que en el verso 5 nos dice: corrige lo deficiente y establece ancianos. Vemos el perfil de cómo debe ser un anciano. Tenía que escoger entre los ancianos con un carácter santo, que fuera irrepresibles, para que dirigiesen la iglesia, porque se habían introducido contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Esto estaba pasando en las iglesias de Creta. Se estaban introduciendo personas enseñando mala doctrina. Se estaban introduciendo engañadores que estaban introduciendo en las familias, trastornando casas enteras. Esta gente estaba enseñando el error y estaban destruyendo la familia. En el verso 16 nos dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cómo eran el carácter de estas personas? Eran engañadores, que profesaban conocer a Dios, pero con sus actitudes lo negaban. Lo negaban todo, porque la evidencia de cómo nosotros conocemos a Dios es nuestra manera de vivir, nuestra conducta de una vida en santidad, una vida en Cristo. Él nos transforma nuestra manera de vivir. Estos engañadores profesan conocer a Dios, pero con sus actitudes, su forma de vivir, mostraban lo contrario, que no tenían a Dios en sus corazones. Estas eran las personas que estaban enseñando a los hermanos de la iglesia de Creta. Sin embargo, Pablo quiere que las iglesias salgan de ese error y le instruye a Tito para que ponga un líder que enseñe la sana doctrina. Entremos al capítulo 2 de Tito, verso 1.
Pero tú, dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito tenía que ser un predicador con una doctrina completamente diferente. Dice que era una doctrina sana, una doctrina saludable, significa pura y buena. Él predicaba la doctrina de Dios. La palabra doctrina significa enseñanza, conforme al propósito de Dios. Una sana enseñanza. El propósito de esta carta es corrección, es cuidado, pero también sana instrucción. Pablo le muestra a Tito cómo deben ser los ancianos, no pastores, ancianos de edad, hombres mayores. Les da las instrucciones de la sana doctrina y les dice cómo deben ser la conducta de los ancianos y les habla de las ancianas. Y también le dice cómo deben ser las mujeres jóvenes, cómo deben ser los jóvenes varones, cómo deben portarse los siervos. ¿Por qué Pablo les da esas instrucciones de la sana doctrina? Para que se manifieste en la manera de vivir. Nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros siervos, ¿cómo deben comportarse? Porque la sana doctrina produce buena salud, la mala doctrina produce mala vida, una vida de pecado, en todo ámbito, en las mujeres y en los hombres y en los jóvenes y en los niños, en todo mundo. Ahora enfoquémonos en nosotros las mujeres, cómo debe de ser la conducta de una mujer mayor y cómo debe ser la conducta de una mujer joven. Que el Señor a través de estos textos produzca en nuestra iglesia mujeres que dan testimonio al mundo de nuestro Señor Jesucristo. Miremos qué nos dice Tito capítulo 2, 3 al 8. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí cuando se menciona a una anciana es a una mujer mayor de edad. No se refiere a pastora, sino a una mujer que ya es mayor de edad, que ya crió sus hijos, que ya pasó su etapa. No sabemos la edad con exactitud a lo que se está refiriendo este texto o este pasaje, al referirse a una mujer mayor, anciana. Miremos qué nos dice 1 de Timoteo 5:9, cuando Pablo está instruyendo con respecto a las viudas, que deben ser sostenidas económicamente por la iglesia. La iglesia es responsable de cuidar a las viudas, pero no de toda viuda. Por ejemplo, si una viuda tiene hijos, son los hijos responsables de ella. Si tienen nietos, ellos tienen que cuidarla. Miremos qué nos dice el 1 de Timoteo 5, 9 al 10. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, ¿quiénes deberían estar incluidas en esa lista? Solo mujeres más de 60 años. Una mujer que ya crió hijos, que ha dado testimonio de buenas obras en su vida. En este texto vemos cuáles son los parámetros que Dios da a una mujer de edad y su conducta. Miremos qué dice de los ancianos, de las ancianas, que sean reverentes en su porte,
es que su conducta y su forma de ser y la forma en que viste y en la forma de vivir le hace a una mujer digna de reverencia, es una mujer consagrada, santa al Señor, que también refleja su vida interior con el Señor. Se manifiesta en su interior, en su porte, que evidencia en su vida que es una mujer piadosa. Así debe ser las mujeres mayores en la iglesia. Primera de Timoteo 2:9, que nos dice, explica cómo debe de ser el atuendo que una mujer sea bella a los ojos de Dios. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujer que profesan piedad. Esta mujer es piadosa, una mujer entregada al Señor, que da testimonio de buenas obras. Es una mujer que no invierte su dinero en vestidos costosos, ni ha invertido en joyas, ni en peinados, perdón, sino que se atavía con ropa decorosa, se viste con pudor, con modestia. Es una mujer que su interior espiritual es santa, entregada al Señor. También lo manifiesta en la manera como viste y se atavía con modestia y pudor. Esto significa que no se viste de manera provocativa. Hoy en día vivimos en una generación donde la mujer cada vez más viste de manera que llama la atención de las personas, especialmente en las miradas de los hombres. Una mujer casta, espiritual, no llama la atención a su cuerpo, no se viste de manera provocativa, pues las mujeres mayores deben ser ejemplo en este porte. Deben de ser ejemplo de este porte, deben ser reverentes en su porte. Tiene que tener una conducta de espiritualidad, no calumniadora, no diablo, significa diablo y se traduce como calumniadora, los atributos de Satanás, y es que Satanás es el calumniador, siempre anda hablando mal de todo el mundo. Por ejemplo, Satanás se presenta delante de Dios y puso en mal a Job, diciendo, ¿has visto a Job? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y su casa y todo lo que tiene, el trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Esto está en Job capítulo 1, verso 9 al 12. Y Dios le dice a Satanás, y todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Job perdió todo, sus hijos, sus bienes, y Satanás se encarga de andar calumniando a todo mundo. Como él está lleno de iniquidad, él quiere que todo el mundo esté igual a él, maquinando cosas en sus corazones. Sin embargo, Job no pecó. Y dice, desnudo salí del vientre, y desnudo volveré a él. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó ni atribuyó a Dios propósito alguno, y Dios le mostró a Satanás que Job sí le amaba, no por las bendiciones que le daba, sino porque tenía una relación genuina con Dios. Hermanos, Dios no quiere que nosotros las mujeres andemos hablando mal las unas con las otras, que no andemos de chismosas, que no nos dediquemos a la iniquidad. Dios no quiere que seamos como Satanás, que calumnia, anda calumniando a todo mundo, hablando mal de todo mundo. Dios no quiere que andemos calumniando, quejándonos, murmurando, sino que usemos nuestra boca para edificar, para aconsejar,
para bendecir a los demás, no para calumniar, sino que seamos de buenas obras. A esto estamos llamadas. Lo siguiente, no esclavas del vino. En los tiempos bíblicos, el vino se usaba en las comidas, el jugo de uva acompañaba en las comidas. En el tiempo de nosotros, acompañamos nuestros alimentos con refrescos, de frutas o tal vez soda. Y si queda, lo guardamos en los refrigeradores. En esos tiempos no había refrigerador, no había pasteurización. Entonces, ¿qué pasaba? Al día siguiente se fermentaba. Eso pasaba con el vino de la uva. Y si la persona tomaba mucho vino, ¿qué le pasaba? Se emborrachaba. Y si estaba fuerte, pues lo combinaban con agua. Ahora bien, cuando la persona ya es de edad, ella ya no tiene la facilidad de moverse de un lado a otro, como cuando lo hacía joven. Cuando la vejez nos alcanza, nos limita, vienen los achaques, los dolores físicos, vienen por causa de la vejez. Y podría ocurrir en el corazón de una mujer anciana y ella trate de encontrar descanso en la bebida, como lo hacían en ese tiempo, y se emborrachaban para aliviar, para mejorarse ciertas sensaciones y sentimientos y dolor físico, y pasaban durmiendo por el efecto del vino. Dios no quiere que una mujer encuentre descanso en el vino, sino que encuentre descanso en él. Como dice Jesús, venid todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Dios no quiere que nosotros estemos cansados y no vayamos a Él. Dice que Él quiere que nosotros nos enamoremos del Señor. No quiere que la mujer mayor esté esclavizada a cosas vanas, como la tecnología, la televisión, las novelas, películas, cosas infructuosas, en cosas vanas, y nos sigue diciendo, maestras del bien, un tutor acompañado o acompañando a las mujeres jóvenes. O sea que las mujeres mayores acompañemos en la enseñanza. Tenemos la responsabilidad de enseñarle a la mujer joven a cuidar bien de su casa, a cómo vivir de una manera agradable a Dios. Pero no se está refiriendo de predicar en un púlpito, se refiere de acompañar en la parte de discipular a las mujeres jóvenes. La mujer joven necesita consejos de la anciana, necesita consejos de cómo ser buenas administradores de su casa, a cómo debemos de cuidar a sus hijos. La mujer mayor, cómo aconsejar en la iglesia para cubrir esa necesidad que hay dentro de la congregación, de ministerio, las que han sido encomendadas. Hay un ministerio grande en el cuidado de la mujer joven. Son maestras del bien. Las hermanas mayores pueden pensar que ya no puedo ejercer que esta labor por sus problemas de salud, pero en cada etapa de sus vidas Dios tiene preparado algo para que seamos útiles en servir en su obra. Maestras del bien, eso es lo que Dios quiere, que seamos discipuladoras con lo excelente. El mundo no cree, piensa que somos mentirosas. Por eso está como está, porque la sociedad se ha rebelado contra los principios de la palabra de Dios. ¿Usted cree, hermano,
Si nosotros sembramos bondad, ¿vamos a cosechar maldad? Por supuesto que no. El hombre siembra lo que cosecha. Dios quiere que hagamos lo bueno, que es lo que la mujer mayor debe enseñar a la mujer. Aquí nos muestra cómo Dios quiere que sea en la vida una mujer joven en la iglesia. Miremos el verso 4, que enseñen a la mujer joven a amar a sus maridos y a sus hijos. Este es el primer punto, enseñar a amar a su marido y a sus hijos. En el capítulo 13 de Corintios, 1 Corintios nos está diciendo y nos dice cómo es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor de Dios es sufrido. El amor verdadero es el amor de Cristo. Fue crucificado por nosotros, no por los pecados de Él, sino por nuestros pecados. Ese es el amor verdadero, porque no podemos recibir algo para poder amar a la persona, porque el que ama fluye del carácter de Dios. Ese es el amor que Dios espera de nosotros, y es el mismo amor de Dios que la mujer tenga por su familia. Hoy la sociedad le está diciendo a la mujer que lo más importante es ella misma, su autorrealización, el éxito, profesión y material y personal. La familia ocupa segundo plano. Por eso los niños están descuidados en la casa. ¿Quién los cuida? Cactus nervum, la tecnología. Personas que ni siquiera son su familia. Y algunos viven solos, padeciendo necesidad, hambre, desnudez, porque la mujer ha caído en el mismo engaño en el que cayó Eva, en el huerto del Edén. Recordemos cómo Satanás ostentó a Eva, le invitó a comer del árbol prohibido, de ese árbol prohibido que Dios le había prohibido a Eva, y le dice, pero Dios dice que no debemos comer del árbol ni tocar el fruto. Pero Satanás le dice, no morirás, vas a ser como Dios. ¿Sabe? Satanás le dice, no le creas a la palabra de Dios. Es lo mismo que le está diciendo a la mujer de hoy. ¿Cómo es que vas a estar cuidando los niños en la casa? No, Dios no sabe. Tu familia no importa. Lo importante es que satisfagas tus deseos personales. Disfruta tu vida. Eso es lo que Satanás le dice a la mujer de hoy. Lleva las riendas de tu casa. Lleva las riendas de tu vida. Eso es lo que le está diciendo. Lleva las riendas de tu vida. Descuida tu casa. Y viene Eva y le da a Adán del fruto prohibido. Y en vez de ser una mujer de bendición y edificación, para su hogar es la causa de la destrucción de su familia y de la sociedad. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. Satanás está engañando a la mujer a no amar a su familia, a no amar a su esposo, a no amar a sus hijos, sino amarse ella misma y a ponerse como su propio Dios y a perseguir otras cosas. Hermanos, dicen por ahí que el reflejo de los hombres es el reflejo de sus madres, de una sociedad. ¿Qué reflejan nuestros niños? Hay niños creciendo sin amor. Hay niños aprendiendo malas costumbres, vicios. Uno les enseña la palabra de Dios y les cuesta aprender.
no lo entienden, porque nunca recibieron amor en sus hogares, porque lo que aprendieron es que lo material es primero, lo mejor que su familia. Las personas están esta es la primera generación que prefieren tener carros que hijos, tener casas que hijos, porque nos han enseñado que lo material es primero. En el verso nos dice que amen a sus esposos, que amen a sus hijos. El verso 5 nos dice, a ser prudentes. ¿Qué significa? Que no se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos. ¿Cuál es la tendencia de los jóvenes? Ser imprudentes de sus emociones. Dios quiere que la mujer no sea víctima. Pablo dice a Tito que les enseñe a los hombres a ser prudentes, a tener dominio propio, a tener control y dejarse guiar por la sabiduría de Dios. ¿Cuántas peleas hay en los hogares porque se dejan llevar por sus emociones? Las peleas no son de Dios, no son bíblicas, eso es carnal, son frutos de la carne, que son iras, contiendas, disensiones. En un hogar que no hay peleas, es cuando la pareja se ha sometido a la voluntad de Dios y no se deja llevar por sus emociones. Son discretos, ¿qué más? Castas y puras, cuidadosas de su casa. La sociedad, el mundo, está empujando a la mujer a trabajar fuera de casa, a ponerse igual que los hombres. Los dos llevan el sustento a la casa. Esto no es bíblico. Dios le dio la tarea al hombre. Con tu sudor de tu frente tienes que ganarte el pan todos los días. Entonces, ¿quién es el responsable de traer el sustento a su hogar? Es el hombre. Satanás le ha sembrado a la mujer ser igual al hombre y que los dos tienen que trabajar y por eso los niños solos en la casa. Dios ha diseñado un orden. Dios quiere que la mujer cuide de su casa, que trabaje en su casa. ¿Cómo quiere Dios que la mujer trabaje en su casa? Miremos Proverbios 31:16 y les invito a que en sus hogares podamos leer estos pasajes bíblicos. Se los voy a parafrasear. Dice que no se come el pan de balde. Es una mujer trabajadora, siembra sus huertos, tiene maquila, es una mujer emprendedora, tiene negocios, siembra campos, se dedica a la industria alimentaria. Sus hijos tienen doble frazada y no padecen de frío. Todo el mundo en la ciudad da testimonio del hombre por ella. Es una mujer virtuosa. Ha hecho su casa de operación. No es que no pueda hacer otras cosas, pero es una mujer que no descuida su casa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer buena. Primera de Pedro 3:5. Dios quiere que estemos sujetas a vuestros maridos, porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en el Señor, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Sara obedecía a Abraham sometida al Señor. Que seamos ejemplo de buenas obras, enseñando a la mujer joven a gobernar bien su casa, a cuidar de su familia, a que enseñen a sus hijos a amar a Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6:5-9, que nos dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todo tu corazón, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa.
y en tus puertas. A esto estamos llamadas las mujeres mayores, la anciana, enseñando a las más jóvenes para que ellas enseñen a sus hijos, que cuiden bien su casa. Vamos a 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez han sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era un joven al cual Pablo había llevado a los pies de Jesucristo. Muchas veces lo llamaba amado hijo, 2 de Timoteo 1:2, y verdadero hijo en la fe. Pero aún siendo él quien le predica el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, aquí destaca una ventaja de por qué las hermanas mayores deben trabajar, instruir. La ventaja de Timoteo que Timoteo había tenido, quizás como él mismo, al haber sido instruido por su madre y abuela en la palabra de Dios. Estas dos mujeres instruyeron desde la niñez a su nieto e hijo. Tito 2:4 nos dice que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Las ancianas adquieren sabiduría con el tiempo de los años, y Dios las ha dotado de conocimiento, de sabiduría, para enseñar e instruir a las jóvenes. Y la mujer joven instruye a sus hijos. Conclusión. Dios tenga misericordia de todos nosotros y a las ancianas que con la sabiduría de Dios que Dios les ha brindado, comprendamos que somos consagradas al servicio de nuestro Dios en todos, o sea, en todo aspecto de nuestra vida, en el papel que Dios ha diseñado y nos ha dado tantos hombres como mujeres, hermanas, consiervas del ministerio de la iglesia. Ustedes tienen el gran privilegio de ser parte del cuerpo que es columna y baluarte de la verdad. Ustedes son siervas de Dios, maestras de lo excelente. Así que confiadas en gracia, confiadas en gracia de Dios, vivamos como tal. Abuelas, rueguen a Cristo que puedan dar o dejar un buen legado a sus hijos y nietas. Mujeres adultas, no sean obstinadas, ni se nieguen a aprender a conducir o a considerar sus errores para corregir el camino y recibir instrucciones del Señor. Hermanas jóvenes, aprendan de las mujeres mayores a ser siervas de Dios. Hermanos varones, miremos a nuestras hermanas, abuelas, madres, esposas e hijas como consiervas de nuestro ministerio, de nuestro servicio a Dios. Que cuidemos nuestros testimonios para que la palabra de Dios no sea blasfemada, porque si el mundo ve mal testimonio, el mundo va a hablar mal de nosotros y va a blasfemar el nombre de nuestro Dios, para que nos apoyemos mutuamente en oración, instrucción y amor. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que doblemos nuestras rodillas para que hagamos esta oración. Bendito y amado Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Padre amado, en esta mañana que tú me has dado el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Te pido, Padre amado, por todas las hermanas mayores, Señor, que tienen un ministerio grande en este ministerio de tu palabra, Señor. Que podamos ayudar a las mujeres más jóvenes a gobernar bien su casa, a cuidar de sus hijos, Señor, y que enseñen a sus hijos el bien. Que podamos corregir toda clase de error, Señor. Ten misericordia, Padre amado, y que podamos seguir adelante en este ministerio, Señor. Tanto las mujeres jóvenes aprendan de las mujeres mayores, Señor. Ten misericordia, Padre amado. Bendice este ministerio
de buenas obras, Señor, que hay en cada congregación. Bendice a la amada iglesia, Señor, y ayúdanos, Padre, para que podamos seguir adelante en este ministerio, Señor, para que tu palabra no sea blasfemada, Señor, que el enemigo no tenga nada que decir de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, y que siempre estemos apoyándonos mutuamente en oración. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres columna y baluarte de la verdad. Gracias, Padre, porque a eso estamos llamadas, Padre Santo, a trabajar en este ministerio. Bendice a cada hermano, a cada hermana de este grupo edificados en la palabra. Que Dios bendiga a cada uno, Señor, y que les ayude a seguir adelante, Señor. Gracias, Padre amado. En el